Bueno, compañeras, página 41. El análisis de la opresión. Este párrafo que vamos a leer ahora, que es largo, es un párrafo que va desde la 41 hasta la 60 hasta la 64. Lo que hace ella es plantear que el problema de la opresión no tiene que ver tanto con las condiciones de producción, que sería el análisis marxista, ¿no? Sino con la búsqueda del poder. La búsqueda del poder. Al final, en cualquier organización humana, una vez que se ha establecido un mínimo de división del trabajo, un mínimo de especialización, la manera en la que se organizan los intercambios entre los distintos participantes en la comunidad requiere de una jerarquía social. Y esa jerarquía social, que históricamente se ha dado en todas las comunidades, se traduce en una especialización de funciones de control que va desde la especialización religiosa hasta los escribas, los funcionarios del control del mercado y el cobro de los impuestos, hasta el ejercicio de la Fuerza Armada. Hay una serie de funciones especializadas que se traducen en un sojuzgamiento por parte de unos, los que organizan, los que dirigen, con respecto a los que trabajan y no les queda más remedio que obedecer. Claro, uno podría pensar, es que esta especialización de trabajos y de funciones, si es un producto histórico, debería ser reversible. Debería ser posible, vista la experiencia, cambiar esa manera de organizarse jerárquica, opresiva, cargada de privilegios. Debería ser posible cambiarla por otro modelo de organización que no llevara la carga de esos privilegios y, por tanto, de esa opresión. En el plano teórico está muy claro. Si es un producto histórico, debería ser posible revertir esa situación. La historia no dice eso. La historia lo que nos dice es que desde el menos 5000 hasta la actualidad, todas las organizaciones humanas que han permanecido en el registro y han podido medio medrar en medio de la competencia con las otras organizaciones humanas, todas las organizaciones humanas han desarrollado esas formas de jerarquía y de opresión. Y aquellas que no hubieran aceptado esas formas de jerarquía y opresión, si las hubo, las que hubiera, por las buenas o por las malas, llámese los indios Nambicuara en el Mato Grosso o los Kunsan en el Kalahari, fueron exterminadas o como poco absorbidas por organizaciones políticas más poderosas, jerárquicas, más violentas y opresivas. Es decir, a lo largo de la historia pareciera como que la manera de organización violenta, jerárquica, armada, especializada, que se dio a partir de las ciudades-estado primitivas y de la invención, sobre todo, de la escritura y del comercio, y ya ni hablar a partir de la moneda, bueno, pues ha creado unas máquinas burocráticas, administrativas y belicosas, militares, que han tenido una eficacia absoluta, han sido implacables con respecto a los otros modos de organización social, más descentralizados, menos jerárquicos, menos tecnológicos. Eso es lo que nos dice la historia hasta hoy. Y ella se aferra a esto, ella este dato lo conoce, esto que nosotros sabemos hoy por la antropología y por la arqueología, en su época esto ella ya lo conocía. Recordemos
Recordemos que en 1935 ya la antropología ya está puesta en pie, ya hay arqueólogos que llevan trabajando 50 años de forma sistemática y muy rigurosa en todo el mundo. Ella conoce, por ejemplo, Engels ha escrito su libro sobre la familia y la propiedad y el Estado. Eh, sí, este es un dato que ella conoce. Y entonces ella dice, bueno, pues si esto se ha producido, se habrá producido no solo por el impacto de la modificación tecnológica y la organización social sobre los grupos humanos, sino porque hay algo que se produce de la mano de la reorganización económica y de los excedentes de producción. Hay algo que se produce cuando las sociedades evolucionan tecnológicamente y en sus medios productivos, eh, que de alguna manera, no sabemos cómo, se transforma en una lucha por el poder. Y así como la organización tecnológica o los medios económicos son medios para obtener unos fines, así como toda organización de tipo económico no deja de ser una organización con una cierta racionalidad de medios y fines, dice ella, la lucha por el poder invierte la relación de medios y fines. Quien, quien consigue dominar y sojuzgar a los que tiene al lado, solo puede seguir dominando y sojuzgando en base a métodos de mantenimiento del poder que son ajenos al funcionamiento de la estructura económica. Pueden ser complementarios y deberían serlo para que se mantenga, pero son independientes de ellos. La lucha por el poder, el ejercicio de la lucha por el poder, tiene una dinámica que surge precisamente de la estructura de la jerarquía y de los misterios, ahora hablaremos de los misterios, de los secretos que tiene cada profesión, de todos esos detallitos que desde la religión, pasando por la ciencia, a las Fuerzas Armadas, tienen estos trabajos especializados y que solamente puedes acceder a ellos si formas parte de ese grupo, de esa casta, si no te están vedados. Y en la medida en la que el poder se ejerce a través de estas trenzas, de estos grupos de dominación, se reproducen a sí mismo uno tras otro sin cesar y de generación en generación, hasta el extremo de que cuando los oprimidos consiguen derribar a sus opresores, lo vuelven a hacer reproduciendo nuevas jerarquías de opresión y nuevos mecanismos, nuevas castas o grupos humanos especializados, cargados de misterios también, cargados de secretos, que son los que vuelven otra vez a sojuzgar, a reproducir las estructuras opresivas. Por eso ella dice, si queremos plantearnos la revolución, dice ella, volviendo a romper una lanza a favor de Simón, si queremos plantearnos eh, la revolución tendrá que ser algo más que cambiar a los jefes. Es más, la revolución tendrá que ser algo más que cambiar el modo productivo. Es más, la propiedad de los medios de producción carece de importancia en todo este asunto, nos vendría a decir ella, ¿no? Es decir, porque si no estamos atentos a aquellas condiciones que generan la lucha por el poder y su reproducción, en cualquiera de los escenarios en los que la revolución nos coloque, volverá otra vez a reproducirse el mismo problema. Yo creo que en este tema ella da en la diana. Sí, yo creo que en esta cuestión ella está muy acertada en este asunto. Por eso creo que independientemente de que luego las conclusiones a las que ella llega nos satisfagan o no nos satisfagan, creo que el solo plantear el problema y pensar sobre él, creo que merece la pena. Y a eso van las siguientes páginas hasta el final
del texto. Así que os invito a poner la mayor atención porque además el texto no es fácil y el texto a veces es farragoso, confuso. Bueno, no pasa nada, vamos a irlo desgranando poco a poco, ¿vale? Análisis de la opresión, página 41. Vamos a comenzar. Paco, por favor, adelante tú. Se trata, en definitiva, de conocer lo que une la opresión en general y cada forma de opresión en particular al régimen de producción. Dicho de otro modo, se trata de llegar a captar el mecanismo de la opresión, de llegar a comprender en virtud de qué surge, subsiste y se transforma, en virtud de que quizá podría teóricamente desaparecer. Esta es prácticamente una cuestión nueva. Durante siglos, las almas generosas han considerado que el poder de los opresores constituía una pura y simple usurpación a la que había que intentar oponerse, bien con la simple expresión de una repoblación radical, bien con la fuerza armada al servicio de la justicia. En las dos formas, el fracaso ha sido siempre completo y nunca tan significativamente como cuando ha presentado apariencia de victoria, como fue el caso de la Revolución Francesa, cuando después de haber conseguido hacer desaparecer en efecto a una cierta forma de opresión, se asistió con impotencia a la inmediata instalación de una opresión nueva. Dice, nunca, nunca esto se ha mostrado de una manera tan palmaria como cuando ha sido victoriosa, ¿no? Dices, la revolución, dicen, no es que haya fracasado, no, es que venció la revolución. Oye, y sin embargo, al poco tiempo a lo que asistimos es a la sustitución de una forma de opresión por otra, ¿no? Continúa. La reflexión sobre este estrepitoso fracaso, que coronaba todos los demás, indujo a Marx a comprender que no se puede suprimir la opresión si subsisten las causas que la hacen inevitable y que estas causas residen en condiciones objetivas, es decir, materiales de la organización social. Elaboró así una concepción de la opresión completamente nueva, no ya como usurpación de un privilegio, sino como órgano de una función social. Esta función es la que consiste en desarrollar las fuerzas productivas, en la medida en que este desarrollo exige duros esfuerzos y pesadas privaciones. Entre este desarrollo y la opresión social, Marx y Engels percibieron relaciones recíprocas. Aquí tenéis varios textos muy importantes de la historia del pensamiento político. Eh, por supuesto, el análisis de Marx sobre la Revolución del 48, sobre la Comuna de París, posteriormente. El libro de Engels, La familia, la propiedad y el Estado, es un texto que sigue teniendo una vigencia absoluta, absoluta, es un texto magnífico donde los haya. Y qué decir del que estamos leyendo los martes, El Estado y la Revolución de Lenin, ¿no? Es decir, es una verdadera catedral con respecto a este problema. ¿Qué es lo que plantea el pensamiento marxista o el pensamiento marxiano? Porque ya sabéis que marxistas hay muchos, ¿no? Sí, pero bueno, qué plantea el pensamiento de Marx y Engels y como mucho la reinterpretación de Lenin al respecto? Bueno, pues que el Estado es una forma de organización social, es una forma de organización social que surge a partir de unos excedentes de producción. Surge a partir de una reorganización de las fuerzas productivas, básicamente a partir del neolítico, de la vida sedentaria. La vida sedentaria y el neolítico, la domesticación de plantas y animales, permiten, favorecen unos excedentes de producción insospechados en la vida nómada, en la vida de cazadores-recolectores o seminómada, y esos excedentes de producción vinculados al descubrimiento del cereal, principalmente vinculados al descubrimiento del trigo o en general de los cereales, permite la acumulación de esa riqueza. Por ejemplo, la acumulación
en el templo, ¿no? En base a la organización religiosa de la comunidad. Podríamos decir que las comunidades humanas, de forma histórica o prehistórica, han mostrado, sí, prehistórica porque estamos antes de la escritura todavía, es decir, esto que estamos hablando todavía no se ha inventado la escritura, por lo tanto estamos en el ámbito de la prehistoria. Antes de la historia, antes de la escritura, las formas de organización humana, bueno, podían ser eh, comunales en el sentido de, bueno, pues de que cada uno, por ejemplo, aporta al común, como pueden ser los Kun en el Kalahari, cada uno aporta al común, se van por el día a pescar, a hacer recolección, a cazar, vuelven por la tarde, depositan en el centro de la aldea cada uno lo que ha obtenido y se lo reparten. ¿Con qué criterio? Pues evidentemente con criterios políticos, porque aunque sean cuatro, cuatro o 20 participantes en la comunidad, no deja de haber una política dentro de la comunidad y hay una persona que suele ser el líder o la lideresa de la comunidad en función de la organización social, ¿no? Puede ser matriarcal, no existe, pero bueno, pero puede, eso no se ha dado nunca, pero bueno, pero puede haber una cierta preeminencia de las mujeres mayores en el grupo o de los líderes carismáticos de la cacería o del enfrentamiento intergrupal, ¿no? Se produce esa redistribución y todo el mundo tan contento y al día siguiente, pues otra vez. Pero no existe posibilidad de acumular, porque son productos perecederos. Lo único que hay acumulable es la herramienta, el cuchillo, la lanza, la flecha que cada uno lleva consigo y eso es lo que cada uno lleva consigo, lo fabricó él o lo hizo su padre o su hermano y poco más hay que hacer. Como mucho, si le he matado, me quedo con sus armas si me gustan y ahí se acabó la posibilidad de discusión con respecto a los bienes materiales. Y además, ándate con mucho cuidado en ese tipo de organización social, porque como te hagas muchos enemigos, vas a tener algún accidente nocturno. ¿Vale? Sí. Ese tipo de organizaciones, de cazadores, recolectores, nómadas o seminómadas, eh, carecen de jerarquía, de una jerarquía social significativa, porque no hay nadie que pueda guardarse las espaldas, no existe una organización militar o policial que garantice la estabilidad de los privilegios cuando el privilegiado está durmiendo. Este es el problema de fondo. Sí, y cuando tú te vas a dormir, pues más te vale que estés con la espalda contra la pared. ¿Sí? Bien, en este tipo de organizaciones la escala social es mínima. De hecho, inclusive las diferencias entre hombres y mujeres son irrelevantes. Por ejemplo, cuando los antropólogos han estudiado el caso de los indígenas, los aborígenes en el Amazonas o en el África subsahariana o en Australia, las diferencias entre hombres y mujeres pueden ser laborales en cuanto a la especialidad a la que se dedican cada uno, pero sobre todo a partir de la pubertad, porque hasta la madurez, niños y niñas prácticamente desarrollan las mismas acciones. Las chicas van a cazar, van a pescar, es decir, hacen prácticamente lo mismo que los hombres. Es a partir de la madurez sexual cuando empieza a producirse la especialización, sobre todo de la mano de la aparición de los bebés, los niños. Los niños requieren una atención, un cuidado, una lactancia, que hace, bueno, pues que las mujeres poco a poco vayan quedando en tareas más sedentarias en el grupo
mientras los zagalones y las zagalonas y los hombres más mayores pues van por ahí pues a pegar flechazos o a cazar lagartijas, ¿no? Pero no hay diferencia, por ejemplo, en el consumo de calorías. Las diferencias en el consumo de calorías o de proteínas entre hombres y mujeres es mínimo, a lo mejor un 20% de media estadística entre unos y otros, ¿vale? Sí, son grupos, los grupos de cazadores-recolectores son grupos fuertemente igualitarios. Y son fuertemente igualitarios porque no hay nada que repartir. Y como no hay nada, no hay ningún excedente, no hay ningún excedente que repartir, no hay nada que acaparar, y en la medida en la que no hay nada que acaparar, no puedes acaparar más que lo que llevas contigo o lo que te has comido, pues ahí se acabó toda la discriminación social. Es verdad que con la evolución cultural aparecen los chamanes, los médicos brujos, las curanderas, que tienen cierto ascendente mágico y cierta autoridad moral sobre el resto de la comunidad, pero lo mismo que hemos dicho antes, que se anden con cuidado, que al que se pase de listo puede aparecer con una pedrada en la cabeza a la mañana siguiente y todo el mundo mirar por otro lado, ¿no? Eh, Todo esto cambia con la vida sedentaria. Cuando las comunidades aprenden el cultivo, inclusive el cultivo intermitente, como pueden ser los nambicuara en el Mato Grosso, el- aunque sea un cultivo estacional, ¿no? Que digas, bueno, vamos a sembrar solamente 3 o 4 meses al año y luego en la siguiente estación volvemos otra vez a la vida nómada, ¿no? El hecho de permanecer de forma estacionaria durante unos cuantos meses o durante tiempos más prolongados, bueno, pues genera unos excedentes de producción sobre los que podemos entrar en discusión. Y sobre todo, sobre los que pueden entrar en discusión los otros grupos humanos con los que eres limítrofe, ¿no? Con los que tienes ciertas relaciones. Si además esos excedentes de producción son acumulables, entonces estamos ya ante la tormenta perfecta de la jerarquía social. Si esos excedentes de producción son acumulables, como dice el principio de Murphy, ¿no? Si algo malo puede ocurrir, ocurrirá, ¿vale? ¿Sí? En la medida en la que el excedente de producción es acumulable, habrá alguna comunidad, algún grupo humano que diga, oye, esto que ha sobrado, vamos a guardarlo en un granero colectivo que vamos a hacer entre todos para el resto del año cuando vengan las vacas flacas. ¿Sí? ¿Y quién cuida el granero? ¿Y quién decide qué raciones de grano se da a cada uno? ¿O qué parte del grano voy a dedicar a volver a sembrar y cuál voy a gastar en el consumo? Todo esto son decisiones políticas, pero decisiones políticas que normalmente estas comunidades toman alrededor de consejos de ancianos, de gente más experimentada, en la que se va configurando el chamán. El chamán siempre va colocado en primer puesto, eh, y al final se estructura una jerarquía en base a la autoridad, que es la que decide cómo se distribuyen, cómo se organizan, cómo se guardan y con qué criterios se distribuyen los excedentes alimenticios producidos. Mirad, si faltaba un elemento para la tormenta perfecta, cualquiera que hayáis visto Los Siete Samuráis de Kurosawa es, ¿no? ¿Verdad? Los Siete Samuráis, la primera. Cualquiera que haya visto la película se dará cuenta que la vida sedentaria y los excedentes de producción tienen un problema. Y ese problema son los ladrones, los grupos ajenos a tu comunidad que suelen ser nómadas o seminómadas y que pueden decir, oye, ¿para qué vamos a perder el tiempo recolectando cosas con todo lo que hay en el granero de fulanito o de fulanita? ¿No? Y entonces vamos a por el granero.
Si vamos a por el granero, que me da igual que sea el granero, el ganado, las chicas jóvenes, es decir, me da igual, ¿no? La vaquita, me da igual. Si vamos a por los excedentes de la otra comunidad tendrá que defenderse. Y la comunidad tendrá que dedicar parte de los excedentes de producción o bien a las tareas de defensa o bien a campañas de castigo o de pillaje con respecto a las otras bandas de cazadores o de bandas seminómadas que haya alrededor. Y entonces poco a poco nos vamos enfrentando a una organización comunal donde aparece una nueva especialización, a veces temporal, en el uso de la violencia, alimentada a base de los excedentes alimenticios que ha generado la comunidad en su conjunto. Y entonces vemos cómo los trabajadores, las trabajadoras, la gente de la comunidad que ha dedicado su vida y sigue dedicando su vida a engrosar los excedentes de la comunidad para beneficio de todos, bueno, pues poco a poco hay una parte de la comunidad que se dedica a charlar, a la política, a discutir sin pegar un palo al agua o pegando menos palos al agua que los demás, otros que se dedican a expediciones de pillaje y otros que se dedican a las tareas defensivas, por no hablar de las religiosas, la predicción del futuro, quién va a ganar, a con quién hay que casar a cada cual, ¿no? Y se empieza a producir una jerarquía social. Esto, si ocurriera de la noche a la mañana, yo estoy seguro que nuestros Nambicuara o nuestros Kunsan degollaban por la noche a todos los aspirantes a reyesuelos o a... pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto ocurre lentamente a lo largo de generaciones y cada generación vive convencida de que, la forma de organización que hay, como diría Margaret Thatcher, pues no hay alternativas. Es que es así como ha sido de toda la vida. Y como además son sociedades sin historia, y cada generación cuenta la historia justificando su presente, no hay memoria de cuáles son las condiciones en las que vivían los abuelos o los tatarabuelos. Y así, poco a poco, las comunidades humanas nos hemos ido enredando en lazos de servidumbre y en lazos de dominación y de opresión vinculados, qué paradoja, a los excedentes de producción. En algún momento esos excedentes de producción son tan cuantiosos que requieren una contabilidad. Acabamos de inventar la escritura. Las primeras tablillas sumerias de las que tenemos noticia, o egipcias, o las primeras tablillas egipcias de las que tenemos noticia allá entre el 3500 y el 3800 antes de nuestra era, son registros de cebada y de cerveza. Menganito se llevó 5 arrobas de cerveza y tiene que devolver tanto de trigo o de lo que sea, ¿no? Son registros contables. Es pura y dura contabilidad. En el momento en el que tenemos en el templo o vinculado al granero unos señores que han aprendido o han inventado cómo apuntar lo que debe cada cual, qué lástima que no esté aquí Sara, Luisa, acabamos de inventar el derecho. Sí. ¿Qué es lo que debe, Maricruz a María José y que se lo tiene que devolver en no sé cuántos plazos o en cuántos días, tal? ¿Y quién sabe lo que debe cada uno? Es decir, ¿quién sabe lo que es el deber, lo que es debido? Fijaos qué palabra, ¿eh? Es decir, estamos hablando de derecho puro y duro, ¿eh? Es decir, lo que se debe, lo que se debe.
quién lo sabe? Ay, pues ese que inventó el signo para apuntarlo en la tablilla, que ya se cuidará de no contarle a nadie cómo se lee la tablilla. Y se lo contará a su hijo o a algún pupilo por medio de una ceremonia iniciática en la cual le dirá que hay pena de muerte para el que devele ese misterio. Porque esto es algo que nos dieron, es una gran responsabilidad. Ese es el origen de la ciencia, el origen de la escritura, el origen del derecho, y como veis, muy vinculado a los excedentes alimenticios y al control de esos excedentes alimenticios por una camarilla cada vez más compacta, eh, y transformada cada vez más en una casta, en una secta cerrada a la que solamente se tiene acceso por invitación. Hombre, pero si tenemos aquí a Nani. ¿Qué tal, Nani? Tienes el micro apagado, Nani. Es saludar nada más. Perdón, buenas tardes y perdonar el retraso. Y no puedo leer ni nada porque tengo con gotas cada 15 minutos que me he operado de la otra catarata. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y aunque un poquito tarde, pero bueno, he tenido problemas para conectarme como siempre, así que No te, continuar y no te perdón. preocupes. Gracias, Nani, por conectarte. Bueno, pues todo esto está en el trasfondo de lo que nos está, o lo que nos va a empezar a contar Simone Weil. Ella es conocedora de este proceso de organización, de constitución de la humanidad, y es conocedora de que a partir de ese momento, a partir del momento sobre todo de la invención de la escritura, las comunidades que fueron capaces de, de mantener ese progreso técnico, la escritura, tuvieron un éxito implacable hasta el presente. Y todos los imperios del mundo y de la historia han sido herederos de una manera o de otra de los imperios de ayer. Desde la Norteamérica de hoy hasta los sumerios en el menos 4000. Esa organización necesariamente llevó aparejada una jerarquía y unos mecanismos de disciplinamiento y de opresión para garantizar los excedentes, el continuo suministro de los excedentes de producción y el destino político que se le daba a esos excedentes. Si es para la fiesta religiosa, si es para el control de las Fuerzas Armadas, si es para fabricar barcos, si es para fabricar armamento, y esto lo tenemos en todos lados, y me da igual, sumerios, acadios, chinos, en la isla de Creta, me da igual, es decir, en cualquier organización, nos vamos al Imperio Inca, los aztecas, es decir, en cualquier organización en la que nos encontremos con cierto desarrollo civilizatorio y tecnológico, nos vamos a encontrar con lo mismo. Por cierto, mirad si la cosa es delicada, mirad si la cosa es peliaguda, que en 1492 se produjo el mayor experimento de ciencia política de la historia de la humanidad y probablemente irrepetible. En 1492, Colón llegó a América. Y en América se encontró con unas civilizaciones, tanto en México como más tarde en el Perú, se encontró con unas civilizaciones que estaban organizadas jerárquicamente de una manera muy parecida a la europea, muy parecida. Un sistema feudal muy parecido, menos capitalismo comercial. El resto era todo prácticamente igual. Control de impuestos, aduanas, organización policial, organización militar, construcción de carreteras, mantenimiento
de tráfico público, extracción de impuestos, contabilidad de los excedentes, y la organización jerárquica de los imperios en México o en Perú era muy similar al feudalismo que podemos encontrar en Europa, en África o en... Pero vosotros diréis, bueno, ¿y qué tiene de misterioso? Hombre, es que no había habido ningún contacto entre América y Europa desde el menos 14.000. Es decir, 10.000 años antes, 10.000 años antes de que se inventara la domesticación de plantas y animales, la vida sedentaria y la organización en estados, 10.000 años antes de que se inventara eso, los seres humanos habían cruzado el estrecho de Bering aprovechando la glaciación detrás de los mamuts y habían entrado en América y cuando se produce el deshielo se quedaron aislados. Es decir, que el desarrollo civilizatorio que se produce en América es completamente independiente del que se produce en Asia, África y Europa. Completamente independiente. Y sin embargo, 15.000 años después, cuando se vuelven a juntar, se encuentran con que están prácticamente en la misma etapa civilizatoria y tecnológica. En la misma etapa, sobre todo, de organización social y política. Tienen sus dioses, sus templos, todo. Claro, no tienen caballos, no tienen armas de fuego, ¿no? Y eso es lo que esa diferencia tecnológica. Pero una diferencia tecnológica, compañeras, de 200 o 300 años, ¿eh? Porque si en vez de ser Hernán Cortés o Pizarro los que entran a sangre y fuego en América hubiera sido el emperador Domiciano o Marco Aurelio, pues a lo mejor los incas le pegan una paliza, a los romanos. No, no, no hay una diferencia. No hay una diferencia significativa entre unos y otros, aparte del uso de los caballos, la navegación, digamos, una pequeña diferencia tecnológica de de unos pocos siglos. Ya está. Y sobre todo que los incas y los aztecas no tenían animales de tiro, lo que no les permitía utilizar la rueda, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, al no poder utilizar la rueda, pues muchos otros desarrollos tecnológicos como la fundición y cosas así, pues tampoco tuvieron gran sentido en su economía, ¿no? Pero es absolutamente asombroso que esos dos desarrollos civilizatorios completamente independientes dieran lugar a estructuras jerárquicas con mecanismos de opresión y de control social tan similares, ¿no? Había otras organizaciones sociales que no seguían esas pautas de organización política, por supuesto, pero poco a poco, tanto en África como en Asia, como en Europa, como en América, fueron o expulsadas o lanzadas hacia la periferia, huyendo del poder imperial, o fueron absorbidas y fagocitadas por estas organizaciones. Es decir, que en el desarrollo histórico, y esto es lo que Simone Weil conoce ya en su época, no sabemos si hay una ley. Ella pareciera como que asume que esa ley existe, ¿no? Lo que hay es una tendencia en el momento en el que se produce la acumulación de recursos almacenables,
las comunidades dan lugar a formas de jerarquía que antes o después se traducen en formas de opresión. ¿Y qué es lo que nos dice Marx y Engels a finales del siglo XIX? Que todas las organizaciones estatales, que han existido en la historia, han tenido por finalidad la opresión de los productores. Han tenido por finalidad la extracción de trabajo de los que trabajan con respecto a los que van a vivir del trabajo de los otros. Todos los estados, todas las organizaciones políticas estatales que se han dado en la historia han sido estructuras de opresión y dominación de clase. Perdona, Jorge. Entonces, es como que la función del Estado es esa, no es una consecuencia. Ahí está la cuestión. Eso es lo que dicen más. Ahí está la cuestión. Es decir, no se trata de que digamos, uy, ahora vamos a hacer un Estado ahora más social, vamos a hacer un Estado social y de derecho. Eso no existe, ni puede existir. El Estado es un órgano de opresión. Y como tal, si tú quieres emancipar a los trabajadores, la consecuencia que van a llegar Marx y Engels es ineludible. Hay que destruir el Estado. El Estado solo funciona como órgano de opresión. Por eso, en el pensamiento marxiano, cuando se hace la revolución implica ocupar la estructura del Estado como instrumento de opresión. ¿Como instrumento de opresión de qué? De la que antes era la clase dominante, que era la burguesía. Es decir, la revolución consiste en sustituir la dictadura de la burguesía, que hace a través del Estado, por la dictadura del proletariado. Y ese camino es ineludible, porque lógicamente la clase dominante no se va a dejar echar del poder. Es decir, para poder echar a la clase dominante del poder no basta con tener ministros, no basta con tener secretarios de Estado y médicos en los hospitales. Tienes que eliminar la estructura de opresión, tienes que ocupar los juzgados, los medios de comunicación, las instituciones de enseñanza, la policía, el ejército. Tienes que ocuparlo con tu fuerza revolucionaria y utilizar los elementos represivos del Estado para evitar la contrarrevolución, porque te la van a hacer. Claro, es que eso así puede sonar mal, pero la realidad es que ya están ocupados, pero por ellos. Es que ya están ocupados. Es que claro, y Suena fatal, pero dices, bueno, pero es que ocupados están, es que vamos. ocupados Claro que lo están, están. porque está ocupado por el órgano de dominación y opresión, ¿no? Es decir, que son las Fuerzas Armadas, la judicatura, los sistemas de masas, de comunicación de masas. Entonces, la única manera de poder revertir esa situación es ocupar ese Estado con la fuerza revolucionaria y utilizar la fuerza represiva que el Estado burgués tiene, darle la vuelta y utilizarla en la represión de la contrarrevolución que te van a hacer en cuanto tú pongas a tu primer ministro social bien pensante en el gobierno. Es decir, la democracia, compañeras, o lo que diría Marx y Engels, la democracia burguesa, porque Marx y Engels no eran antidemócratas, Marx y Engels defienden que el socialismo es la máxima expresión de la democracia en cuanto a representatividad, ¿no? Lo que ellos dicen es que la democracia burguesa, el Parlamento, los parlamentos que nosotros votamos, ¿no? Son meros lugares de cháchara vacía con los que se distrae a la masa de la ciudadanía, mientras los que de verdad tienen el poder hacen lo que les dé la gana. Y como mucho, en esos parlamentos se refrenda legalmente lo que los que tienen el poder hacen.
Y en el momento en el que a alguno de los del Parlamento se les ocurre votar una ley que vaya en contra de los intereses de los que tienen el poder, pues se acabó el Parlamento. Esa es la historia del siglo XX. Es que no hace falta, no hace falta irse hasta los sumerios para verlo, ¿vale? Sí, lo que pasa es que en el siglo XIX la burguesía, viendo el despliegue de fuerza de la clase trabajadora, bueno, pues aceptó el juego democrático parlamentario siempre y cuando estuviera atado a una constitución que garantizara los derechos de propiedad de los que ya eran los poderosos, de los que ya era la clase dominante, y la acumulación de capital. Pero solo en ese estrecho límite. Cuando los estados, entre comillas, democráticos, en algún momento, le hace Salvador Allende en Chile, ¿no? Es decir, quisieron hacer alguna modificación legislativa o constitucional que pusiera en cuestión los derechos de propiedad y los privilegios establecidos, pues se acabó la democracia, se acabó el parlamentarismo y punto pelota y un golpe de Estado y chimpún. Por eso, Marx y Engels, después de la Comuna de París, tienen clarísimo que la fuerza digamos que el juego democrático parlamentario burgués se puede llevar adelante como, como medio para valorar la fuerza de la clase obrera y decir, bueno, pues cuántos compañeros y compañeras tenemos dispuestos para cambiar la situación. Y entonces, bueno, pues podremos tener diputados, podremos tener... pero sabemos que no vamos a poder hacer nada, porque en el momento en el que lo intentemos, nos van a hacer la contrarrevolución y nos van a matar a todos, como efectivamente ha pasado una y otra vez a lo largo de todo el siglo XX. Pero dicen, si de verdad queremos hacer la revolución, cuando estén dadas las condiciones, habrá que ocupar el Estado. Y ocupar el Estado no es solamente poner 2 ministros en el Consejo de Ministros o 10 ministros, me da igual. Esto lo decía Salvador Allende. Salvador Allende, en una de las entrevistas que le hacen durante el mandato, él decía, dice, es que es tremendo, decía, es que nosotros legislamos o tomamos acuerdo en el Consejo de Ministros y luego los funcionarios atornillan al revés. Atornillan al revés. Es decir, porque el Estado, el aparato del Estado, la burocracia, está ocupada por la clase dominante. Y entonces da igual lo que tú legisles. Vas a tener una judicatura en contra, vas a tener a la mitad de los funcionarios, sobre todo los altos cargos, en contra, es decir, te van a boicotear y te van a poner palos en la rueda por todos lados. No vas a poder hacer nada. Para poder transformar eso, tienes que destituir pues, a todos los altos cargos de la administración y a muchos de los cargos intermedios. Y ocuparlo con la fuerza revolucionaria. Y dice Engels, y que no te dé miedo. Es decir, una cosa es operar en un quirófano, para lo que hace falta un cierto entrenamiento y una cierta formación, y otra cosa es dirigir una repartición. Eso con poca formación y mucho sentido común es más que suficiente. No hace falta hacerse líos con la honorabilidad que tiene que tener un cargo público. Un cargo público, la honorabilidad la tiene si no es ladrón. Si es ladrón, da igual lo mucho que haya estudiado. Por eso hay que meter a la fuerza revolucionaria en los cargos públicos para ocupar la maquinaria del Estado. Y ocupar la maquinaria del Estado, dice Engels, eliminando todos los privilegios de los funcionarios. ¿No habíamos dicho que la función pública era un honor? Pues que se demuestre, ¿eh? Y se demuestra haciendo que cualquier cargo público, sea ministro o sea jefe de sección,
gane lo mismo que un obrero. Ah, que es poco. Ah, pues también es poco para el obrero, ¿eh? Sí, si es poco para el ministro, también es poco para el obrero, porque los dos comen lo mismo, ¿eh? Los dos visten igual, tienen que ir a, a llevar a los chicos a la escuela igual. Si es poco para el ministro, es poco para el obrero. Y entonces, de esa manera, nos quitamos de encima además a todos los que quieren hacer la carrera de la administración para medrar a favor, en beneficio de los privilegios que van a obtener. Privilegio ninguno. Y además, dice Engel, el ejemplo de la comuna nos demuestra que esos cargos no solamente deben ser elegidos por el pueblo, deben ser, fijaos, oposiciones habías dicho, no, hija, no, oposiciones no, elegidos, elegidos como se vota a un alcalde o como se vota a un concejal, faltaría más. Claro que sí, elegido y además revocable. Aquí de carguito vitalicio, ni uno. Revocable. Es más, si me apuras como en las comunidades de vecinos, por sorteo y por turno, que no pasa nada, ¿eh? Y si necesito cargos especializados, como el del funcionario, por ejemplo, el médico cirujano, yo qué sé, el terapeuta, el ingeniero que calcula los puentes y las estructuras, ay, pues oye, pues se elige igual, igual, fijaos qué fino es Engel en esto, ¿eh? Lo vamos a elegir igual que lo eligen los capitalistas. ¿No eligen los capitalistas al mejor para la función que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hace el capitalista? Votar. Lo que pasa es que vota él solo, ¿no? Dice, bueno, pues que vote la gente, ¿eh? No pasa nada. En vez de votar uno, pues votamos entre todos a ver quién es el ingeniero, quién es el médico más capacitado. ¿Que no me opera bien? Pues oye, pues otro. ¿Qué es lo que hace el capitalista si un médico no opera bien? Pues otro, ¿no? ¿Sí? Sí. Fijaos que es muy simple el planteamiento. No, no es una cuestión que requiera una gran ciencia política para entenderlo. Lo que están diciendo simplemente es que si tú quieres hacer la revolución, no basta con ocupar los sitios que ocupaba antes la clase dominante. Tienes que echar a la clase dominante de la administración del Estado. Y ese trabajo será temporal y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Tiene que durar hasta que acabes con con la anterior clase dominante, hasta que acabes con la contrarrevolución. Mientras haya contrarrevolución, necesitarás el Estado como órgano opresor de clase. Cuando hayas acabado con la contrarrevolución, entonces el Estado se disolverá solo. Y se disolverá solo porque, perdida su función represiva, solamente le queda la función de organización del trabajo, que es lo que hace cualquier cooperativa. Claro, aquí sale Simone Weil y dice, esto no va a ser así. Esto no va a ser así. Porque cuando acabe o digamos, esta propia organización del Estado va a tener como órgano represivo una dinámica propia en el ejercicio del poder que va a impedir que este proceso que Marx y Engels han planteado con tanto optimismo llegue a buen fin. Algo más tendremos que hacer, algo más tendremos que hacer, dirá Simone Weil, para evitar que los mecanismos de funcionamiento del poder y reproducción del ejercicio del poder, pues acaben contaminando esto y reproduciendo estructuras de opresión y de jerarquía como las que había antes u otras diferentes. Claro, Marx y Engels este problema no lo plantean, porque ellos no son utópicos. Y esta es la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo, entre comillas, científico del que ellos presumen, ¿no? Este problema ellos no lo plantean, por dos cuestiones. Primero, porque
¿para qué me voy a pelear? ¿Para qué me voy a pelear por una cuestión que todavía pinta bastante lejana, ¿no? Pues, pero cuando lleguemos a ese río veremos cómo lo cruzamos, ¿no? Y segundo, porque Marx y Engels son demócratas de verdad. Y te van a decir, ¿cómo voy a cargar yo a las generaciones futuras con unas decisiones, con una responsabilidad sobre un problema que van a sufrir solo ellos? Tendrán que ser ellos, igual que eligen al médico, igual que eligen al funcionario de aguas potables, pues tendrá que ser la generación futura, la generación de la revolución, la que, como pueda, y con su mejor conocimiento, resuelva ese tema. ¿O es que voy a venir yo ahora, el iluminado, a decirle a mis descendientes cómo tienen que organizar la vida, cómo tienen que casarse y cómo tienen que votar? Mi trabajo es generar o ayudar a generar las condiciones de libertad en las que la gente pueda elegir sin, sin miedo lo que desea. Y si elige mal, ese ya es otro problema, ¿eh? Pero si elige bien, habremos dado lugar a una forma de organización comunal en la que la gente que produce se reparta el trabajo y el resultado del trabajo de forma democrática, bajo criterios políticos decididos libremente entre todos. Ahí está la discusión con Simone Weil. Claro, Simone Weil dice, esto no va a ser así. El mecanismo de opresión va a contaminar ese proceso. Vamos a continuar, Paco. Entre este desarrollo y la opresión social, Marx y Engels percibieron relaciones recíprocas. En primer lugar, según ellos, la opresión se establece solo cuando el progreso de la producción ha suscitado una división del trabajo suficiente como para que el intercambio, el mando militar y el gobierno constituyan funciones distintas. Por otra parte, la opresión, una vez establecida, provoca ulteriores desarrollos de las fuerzas productivas, cambiando de forma a medida que este desarrollo lo exige, hasta el momento en el que, al llegar a ser una traba más que una ayuda, simplemente desaparece. Por brillantes que sean los análisis concretos con que los marxistas han ilustrado este esquema, y a pesar de constituir un progreso sobre las indignaciones ingenuas que han reemplazado, no se puede decir que saquen a la luz el mecanismo de la opresión. Solo describen de este y parcialmente su nacimiento, ya que ¿por qué la división del trabajo se habrá de convertir necesariamente en opresión? No permiten esperar en absoluto razonablemente su fin. Porque si Marx creyó mostrar cómo el régimen capitalista acaba dificultando la producción, ni siquiera intentó probar que actualmente cualquier otro régimen opresivo la dificultaría de igual modo. Además, se ignora por qué la opresión no podría conseguir mantenerse incluso después de haberse convertido en factor de regresión económica. Oh, este es un caso también muy interesante. ¿Por qué razón la opresión? Porque claro, Marx decía, los mecanismos estatales van cambiando a medida que va cambiando la tecnología y el modo de producción, ¿no? Y por tanto van cambiando los mecanismos represivos y el sistema de opresión. Cambia el Estado, cambia la manera de oprimir, ¿no? Si yo paso del feudalismo al capitalismo, paso del feudalismo al capitalismo porque el capitalismo ya no cabe, no funciona dentro de la estructura estatal propia del feudalismo. Los métodos represivos y organizadores del trabajo en el feudalismo no permiten que el capitalismo se despliegue.
Y como no lo permiten y el capitalismo es una fuerza productiva superior a la feudal, lo que caerá será el feudalismo. Y pregunta Simone Weil con mucha mala leche. Y que eso haya pasado está fuera de discusión. Pero ¿por qué tiene que pasar en todas las circunstancias? ¿Por qué razón no puede un sistema caduco mantenerse R que R, imposibilitando el desarrollo de la fuerza productiva? Porque eso además ha pasado en la historia más de una vez. Bueno, el resultado histórico de eso es que ese régimen al final perece, desaparece o queda absorbido por los otros que han sido más eficaces a su alrededor. Un ejemplo, por ejemplo, el Imperio Chino. El Imperio Chino, con todo su poderío, y no pudo enfrentar al capitalismo. No pudo. La fuerza productiva del capitalismo en el siglo XIX y la fuerza armamentística que llevaba asociada, y tecnológica y armamentística, el capitalismo, y acabó primero sometiendo y luego llevándose por delante el Estado chino y sometiéndolo, ¿no? Y sometiéndolo a los intereses del capitalismo. Es decir, que no necesariamente que un régimen político sea un freno para el desarrollo económico, lleva aparejado que el régimen político sea sustituido por el régimen económico. Es decir, además hace falta una revolución. Esto no es automático. Por eso cuando muchos marxistas hablan de forma mecánica del desarrollo de las fuerzas productivas, bueno, pues no han entendido correctamente el problema. Es decir, las fuerzas productivas evolucionan y evolucionan junto con la política si hay una fuerza política, si hay una sociedad que avanza y modifica las estructuras políticas al mismo tiempo que se van modificando las económicas. Y además, eso no tiene que ir en interés de la gente. Puede ir en el sentido de la esclavitud perfectamente, siempre y cuando favorezca el desarrollo del modo de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso es muy importante la militancia y la actividad política de la gente y de la ciudadanía. Porque sin esa militancia, sin esa actividad política, la política y la organización productiva queda a merced de unas cuantas minorías que funcionan en la oscuridad como fuerza dominante dentro de los estados. Romper esa situación es lo que debería hacer la militancia y la ciudadanía movilizada. Impedirlo es lo que hacen el poder, las fuerzas dominantes, por medio de la disuasión, la contrapropaganda, la violencia, la represión. Ese es el juego político en el que nos movemos, en el cual la democracia parlamentaria es solamente la forma que esa lucha ha adoptado en una docena de países en el mundo. Ya está, no hay más, ¿vale? Tampoco nos hagamos ahora ilusiones ni con los derechos humanos ni con la democracia parlamentaria, porque es una gota de agua. Son una gota de agua en un océano de formas políticas y económicas de lo más diversas y ninguna nos gustaría. ¿Vale? Continuemos, Paco. Marx omite explicar sobre todo por qué la opresión es invencible mientras es útil, por qué los oprimidos rebeldes nunca han conseguido fundar una sociedad no opresiva. ¿Por Bien, qué los oprimidos nunca han conseguido fundar una sociedad no opresiva? Se han dado las revoluciones, se han dado los cambios sociales, políticos, y sin embargo hemos vuelto otra vez a caer en situaciones similares. Continúa. ¿por qué los oprimidos rebeldes
nunca han conseguido fundar una sociedad no opresiva, bien sobre la base de las fuerzas productivas de su época, bien a costa de una regresión económica que difícilmente habría acrecentado su miseria. En fin, deja por completo en la sombra los principios generales del mecanismo por el que una forma de opresión es sustituida por otra. La realidad es que lo que nos dice la antropología es que cuando se ha producido la revolución, nos dice, me gusta mucho este párrafo porque afina mucho aquí Simón, ¿no? Dice, vuelvo a leer, ¿por qué los oprimidos rebeldes nunca han conseguido fundar una sociedad no opresiva, sea sobre la base de las fuerzas productivas de su época, o bien a costa de una regresión económica que difícilmente habría acrecentado su miseria? Sí, si estamos en un imaginado, ¿no? Pues un sistema, pues, como las tribus saudíes a principios de siglo, ¿no? Sistemas así opresivos, tribales. Dices, ¿qué impedía terminar con la organización opresiva? Porque si hay una opresión es porque hay una acaparación de plusproducto. Y si hay una acaparación de plusproducto, aunque no cambie el modo de producción, inclusive aunque retroceda en el modo de producción, la redistribución de riqueza no me va a hacer más pobre de lo que era antes. Y como poco me he quitado de encima al tirano, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que a lo largo de la historia ninguna de estas revoluciones haya dado lugar a formas menos opresivas que las que había antes? Continúa. Es más, los marxistas no solo han resuelto ninguno de estos problemas, ni siquiera han querido que fuera su deber formularlos. Les ha parecido que daban cuenta de la opresión social suficientemente, planteando que corresponde a una función en la lucha contra la naturaleza. Además, esta correspondencia solo la han aclarado verdaderamente en el régimen capitalista. En todo caso, suponer que una correspondencia tal constituye una explicación del fenómeno es aplicar inconscientemente a los organismos sociales el famoso principio de Lamarck, tan ininteligible como cómodo. La función crea el órgano. Aquí ella insiste con el lamarquismo, es decir, de verdad, no, yo creo que o no entendió a Lamarck o no entendió la sociología de su época o al marxismo, ¿no? El- la sociología contemporánea o la antropología contemporánea, cuando veis a Marvin Harris o veis a cualquiera de los grandes historiadores o sociólogos del siglo XX, los principios materialistas marcianos se siguen a rajatabla, vamos a decir, ¿no? Y es en planteamientos absolutamente, entre comillas, digo entre comillas darwinista porque creo que no es justo hablar en esos términos, creo que no es correcto, ¿no? Hablar en esos términos, pero desde luego que no tiene ninguna contradicción con el asunto. Una sociedad sustituye, un modo de producción sustituye a otro simplemente porque es más eficiente, porque es más eficaz, porque tiene, diríamos en términos biológicos, mayor capacidad reproductiva. Ya está, no hay más, ¿sí? Y cuando ese modo de producción agota el entorno del que se nutre, igual que cualquier especie biológica, se extingue. Que, por cierto, Magdalena, es lo que probablemente nos ocurra dentro de 200 años. No, no, es decir, porque al final las especies humanas no son diferentes biológicamente a las cucarachas, a las hormigas o a las medusas. Sí, los seres vivos no deben estadísticamente superar en su número y en su consumo el 60% de la capacidad de sustentación del hábitat en el que están. Cuando pasan esa barrera del 60%, están abocados a la extinción. Ahora bien, pueden pasar esa barrera por reproducción sin medida, por depredación del entorno como hacemos nosotros,
o porque se produce un colapso civilizatorio, porque ha caído un meteorito, porque ha habido un cambio climático, es decir, ¿no? Es decir, cualquier circunstancia que haga que la capacidad de sustentación del entorno se reduzca en comparación con la población y el modo y la tecnología o los medios con los que depredan el entorno, pues pone en peligro no a los individuos, pone en individuo al grupo en su conjunto. Y esto vale para las civilizaciones o para los estados o para las culturas, ¿no? Continúa, Paco. La biología no comenzó a ser una ciencia hasta el momento en que Darwin sustituyó este principio por la noción de condiciones de existencia. El progreso consiste en que la función no se considera ya como causa, sino como efecto del órgano, único orden inteligible. Desde entonces, el papel de causa solo se atribuye a un mecanismo ciego, el de la herencia combinada con las variaciones accidentales. En realidad, por sí mismo, este mecanismo ciego produciría al azar cualquier cosa. La adaptación del órgano a la función entra aquí en juego para limitar el azar, eliminando estructuras no viables, no ya a título de tendencia misteriosa, sino en cuanto condición de existencia. Y esta condición se define por la relación del organismo considerando al medio en parte inerte y en parte vivo que lo rodea y muy particularmente a los organismos semejantes que compiten con él. Gracias, Paco. Sigue Mercedes. La adaptación desde entonces se concibe por relación a los seres vivos como una necesidad exterior y ya no interna. Está claro que este esclarecedor método no solo es válido en biología, sino siempre que nos encontremos en presencia de estructuras organizadas que no han sido organizadas por nadie. Estructuras organizadas que no han sido organizadas por nadie, me encanta. Aquí afina también ella mucho, ¿no? La sociedad, la vida humana, es una estructura muy organizada, altamente organizada, pero no hay nadie que haya organizado la manera en la que vivimos. La sociedad se autoorganiza a partir de los comportamientos, las expectativas individuales, y entre todos la hemos organizado, pero no hay nadie a quien tú puedas señalar y decirle, oye, ¿cuál es el criterio de organización? Un ejemplo es el lenguaje, un ejemplo paradigmático, ¿no? El lenguaje es un instrumento altísimamente organizado en el que compartimos los seres humanos una serie de elementos que unimos mediante unas reglas que nos permiten comunicarnos. Reglas de afirmación, reglas de negación, reglas de pregunta, condicionantes, invertimos el verbo con el sujeto y cambiamos el sentido de la oración. Es decir, el lenguaje está cargado de reglas rigurosísimas, no solamente los términos que se utilizan, no solamente las palabras, no solamente los fonemas, sino la conjunción de fonemas que da lugar a palabras con significado y la manera en la que esas palabras con significado se relacionan unas con otras para construir proposiciones que hablan del mundo. Cuando nosotros juntamos palabras, juntamos el sujeto, un verbo y un predicado, estamos diciendo algo del mundo. Y decimos algo del mundo utilizando unas leyes, unas reglas que nuestro vecino comprende perfectamente. Es más, cualquier niño de 3 años comprende perfectamente. Aunque no conozca la palabra, aunque no sepa el significado de la palabra que estamos utilizando, un niño de 3 o 4 años sabe perfectamente si lo que le estamos diciendo es lingüísticamente correcto o no. Si se corresponde al castellano, por ejemplo, a la lengua natural en la que él ha sido socializado. Y ese lenguaje, cargado de reglas y cargado de leyes,
no ha sido hecho por nadie. Lo usamos todos, de forma rigurosa. Cuando alguien comete un error en la construcción de la oración, todos nos damos la vuelta y decimos, ¿qué ha dicho? ¿Qué le ha pasado? Y a lo mejor solamente invirtió el orden de unas palabras. Pero eso se da cuenta el niño de 4 años también y se ríe. Cuando a un niño de 4 años le cambiáis, le hacéis juegos de lenguaje y le cambiáis el orden de las palabras, el niño se mira, se ríe, ¿no? Y dice, ¿qué estás diciendo? Es decir, los seres humanos vivimos en instituciones cargadas de organización que no ha hecho nadie, que las hemos construido entre todas. Una de ellas es la comunidad, por ejemplo, ¿no? Con todas sus formas institucionales, y en ellas el lenguaje es paradigmático, ¿no? Y además, fijaos, un chino no puede comunicarse con un español si no es por medio de un arduo y duro aprendizaje. Es más, el chino pobre, salvo que sufra como un condenado toda su vida, va a seguir siendo chino toda su vida por muy bien que hable el español. ¿Vale? O el francés no va a poder pronunciar la R en su vida, ¿vale? ¿Sí? O el inglés no va a poder pronunciar la J en su vida. Bueno, sí, con un enorme entrenamiento y logopedia, pues a lo mejor lo consigue, pero lo normal es que no lo consiga, ¿vale? Porque se ha socializado en un marco de reglas que no ha hecho nadie, pero que todo el mundo comparte y sin las cuales tú no formas parte de esa comunidad. La gente te ve que eres de fuera solo con abrir la boca. En cualquier sitio, pero no hace falta irse a Rusia. Con que te vayas al pueblo, a un pueblo de aquí a 200 kilómetros, la gente dice, este es forastero. ¿No? Pues bien, esto es lo que está diciendo ella. Nos encontramos en presencia de estructuras organizadas que no han sido organizadas por nadie. Continúa. Para poder apelar a la ciencia en materia social, sería necesario haber realizado respecto al marxismo un progreso análogo al que Darwin realizó respecto a Lamarck. Las causas de la evolución social no deben buscarse ya en otra parte, sino en los esfuerzos cotidianos de los hombres considerados como individuos. Los esfuerzos cotidianos de los seres humanos, esos que son los que hacen la historia, los que hacen la comunidad, los que hacen el cambio tecnológico, el cambio político, y haciendo todo eso, no saben que lo están haciendo. No saben que lo están haciendo. Es decir, esa mujer que se negó a levantarse en el autobús cuando le dijeron, tú negra, tú aquí no puedes sentarte, te tienes que sentar ¿no? Y esa mujer, la Sarah Park creo que se llamaba, ¿no? Es decir, se niega a levantarse aquel día en el autobús e hizo historia. Pero ella no sabía que estaba haciendo historia. Ella simplemente no se quiso levantar, ¿no? Porque no le daba la gana levantarse. ¿No? No sabía que estaba haciendo historia y la estaba haciendo. Y como ella, todas vosotras estáis haciendo, construyendo la historia, construyendo la comunidad. Y no lo sabemos, lo vamos a ver dentro de 30, 40, 50 años cuando podemos ver los efectos de todo ese cúmulo de acciones individuales aparentemente inconexas, pero que estaban todas conectadas por un marco normativo invisible, como el lenguaje en el que todos nos movemos, que no hizo nadie, pero en el que todos estamos. Continúa. Dice, desde luego, estos esfuerzos no se dirigen a cualquier punto. Dependen en cada caso del temperamento, de la educación, de la rutina, de las costumbres, de los prejuicios, de las necesidades naturales o adquiridas, del entorno y sobre todo de la naturaleza humana en general, término cuya difícil definición probablemente no significa que carezca de sentido. Pero dada la casi indefinida
variedad de individuos, dado sobre todo que la naturaleza humana comporta, entre otras cosas, el poder de innovar, de crear y de superarse a uno mismo, este tejido de esfuerzos incoherentes produciría en materia de organización social cualquier cosa si en este ámbito el azar no se encontrase limitado por las condiciones de existencia a las que toda sociedad debe conformarse, so pena de ser sojuzgada o aniquilada. ¿Qué habría pasado si a esa señora, en la que se levanta en el autobús, le hubieran pegado una paliza y hubiera acabado en una alcantarilla muerta por la noche? Pues que no habría hecho historia. Hay un componente en el azar, hay un componente de azar en el comportamiento, en los resultados del comportamiento humano, que hace pues que algunas cosas que hacemos pues tengan repercusión política e histórica y otras que queden disueltas con la mejor de las intenciones en la negritud de la vida, ¿no? en la que la mayoría de las personas pasamos nuestra existencia. Y lo mismo pasa con los descubrimientos científicos, con las obras literarias. ¿Cuántas obras literarias, cuántos descubrimientos científicos han quedado en el olvido, abandonados? ¿Cuántas veces hemos inventado lo mismo una y otra vez sin que lo supiéramos? Y luego es la historia la que nos dice, pues fíjate, esto que descubrió Menganito yo lo había descubierto no sé quién 200 años antes, porque no están dadas las condiciones del entorno que permitan que ese descubrimiento o ese comportamiento florezca y tenga consecuencias, o todo lo contrario, o se produce el descubrimiento o el comportamiento y el entorno lo masacra y lo decapita por completo, de un plumazo, y no queda nada de él. Igual que en la biología, nos dice Simone Weil, igual que en la biología, las alteraciones del genoma pueden fructificar en función del entorno o no, y algunas podrán ser progresivas y otras serán recesivas y por tanto pues darán lugar a que no se replique el organismo. En la organización social igual, un comportamiento que ha encontrado refrendo en el ambiente, pues tenderá a reproducirse. Un comportamiento que sea severamente reprimido, pues tenderá a no reproducirse. Ese es el ejercicio represivo que hace cualquier Estado, ¿no? Continúa. Los hombres que están sometidos a ellas ignoran muy frecuentemente estas condiciones de existencia que actúan, no imponiendo al esfuerzo de cada uno una determinada dirección, sino condenando a la ineficacia cualquier esfuerzo en la dirección vetada por ellas. El ambiente no te va a decir qué es lo que tienes que descubrir, qué es lo que tienes que hacer. Tú lo haces, tú lo descubres. El ambiente lo único que va a hacer es pasar la guadaña por todo lo que no esté, todo lo que no sea acorde a lo que el ambiente en ese momento permite, ¿no? Continúa. Como para todos los seres vivos, estas condiciones de existencia están determinadas, en primer lugar, por una parte por el medio natural, por otra por la actividad y particularmente por la competencia con otros organismos de la misma especie, es decir, al darse otros grupos sociales. Sin embargo, entra en juego también un tercer factor, a saber, la disposición del medio natural, la disposición del medio natural, la maquinaria, el armamento, los procedimientos de trabajo y de combate. Detente un momentito. Nos dice ella, dice, como para todos los seres vivos, en la organización social, las condiciones de existencia determinan qué evolución va a tener, qué progreso va a tener ese grupo humano. Y entonces ella dice, esas condiciones están determinadas por 4 factores en los grupos humanos, por 4 factores, ¿no? Nos dice, por un lado, el medio natural, por supuesto, el entorno ecológico en el que nos desplegamos.
Por otro, la actividad humana, esa actividad inconsciente que todos hacemos y que no sabemos qué consecuencia histórica tendrá. Dice, y particularmente la competencia con otros grupos. Habíamos dicho, yo he inventado el arma de fuego, el otro no inventó el arma de fuego, pues la competencia por espacios escasos o recursos escasos, pues el del arma de fuego va a tener una cierta ventaja competitiva, ¿no? Dice, pero sobre todo, nos dice ella, entra en juego también un tercer factor, a saber, la maquinaria, podríamos decir, la tecnología, ¿no? En su conjunto. Al final, el elemento tecnológico con el que una comunidad funciona, pues no es lo mismo el cuchillo de sílex que el arco y flecha, que la lanzadera con impulsor, que el cañón, que el barco, que el arma de fuego, que el misil. Pues no es lo mismo, ¿vale? Sí, el armamento tiene los elementos de lucha entre los grupos humanos, lamentablemente tienen un enorme impacto en las posibilidades de supervivencia de un grupo humano. Y lamentablemente, compañeras, estos descubrimientos, estas invenciones, no hay marcha atrás. Una vez que se descubrió el uso del hierro, los que tenían el hierro devoraron a las civilizaciones del cobre y del bronce. Esto no tiene marcha atrás. Dice, no, yo es que no quiero el hierro porque el hierro oxida mucho. Bueno, pues durará sin hierro lo que tarden en venir los del hierro a quedarse con tus minas o con tus campos de cultivo. Es decir, es un factor fundamental en el desarrollo civilizatorio, entre comillas, porque la palabra civilización está muy cargada moralmente, es un factor fundamental en la organización humana, la competencia entre grupos humanos. Y esa competencia va a estar seriamente condicionada por el desarrollo tecnológico, ¿no? No solamente en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, sino a la competencia entre los grupos que hay en el mismo espacio. Continúa. Por lo demás, este factor es el único sobre el que los miembros de una sociedad pueden tener algún dominio. Esta ojeada es demasiado abstracta para poder guiarnos, pero si se pudiese, a partir de esta perspectiva general, llegar a análisis concretos, se posibilitaría finalmente el planteamiento del problema social. La buena voluntad ilustrada de los hombres de acción, en tanto que individuos en el único principio posible, Es el único es el único principio posible del progreso social. Si las necesidades sociales, una vez percibidas claramente, se revelasen como fuera del alcance de esta buena voluntad, del mismo modo que las que rigen los astros, nadie podría sino mirar el desarrollo de la historia como se mira el de las estaciones, haciéndolo posible por evitar para uno mismo y para los seres queridos la desgracia de ser tanto un instrumento como una víctima de la opresión social. De lo contrario, en primer lugar, habría que definir como límite ideal las condiciones objetivas que permitirían una organización social absolutamente libre de opresión. Después habría que buscar por qué medios y en qué medida se pueden transformar las condiciones efectivamente dadas, con el fin de aproximarlas a este ideal. Encontrar cuál es la forma menos opresiva de organización social para un conjunto de condiciones objetivas determinadas. Definir, en fin, en este ámbito, el poder de acción y las responsabilidades de los individuos considerados como tales. Solo en estas condiciones la acción política podría llegar a ser algo análogo a un trabajo, en lugar de ser, como hasta ahora, bien un juego, bien una rama de la magia.
Detente un momentito, detente un momentito. Este párrafo es muy potente, ¿no? Nos dice, ella dice, siendo que las condiciones de despliegue de una comunidad humana están condicionadas por estos 4 factores, ¿no? El entorno, la competencia con los grupos, la actividad de los individuos, ¿no? Pues al final de todo esto, lo único que está en manos de la comunidad es la actividad de los individuos. Es lo único que está en manos de la comunidad. La capacidad ciudadana, la capacidad de cada uno de los individuos para aportar a la comunidad con su creatividad, con su fuerza, con su capacidad de diálogo, de gestión, ¿no? Eso es lo único que está. Y luego el entorno, las condiciones ambientales dirán, pues, qué parte de esa actividad puede producir algo para la historia o va a ser segado y tirado a la alcantarilla como la mayor parte de la vida humana, ¿no? Dice, la buena voluntad de los seres humanos de acción, en tanto que individuos, es el único principio posible de progreso. Al final son las personas las que hacen la historia. Y a veces se nos olvida, ¿no? Que esto es así, pero son las personas las que hacen la historia. Son las personas las que deciden crear, las que deciden participar, rebelarse, juntarse con otros, hacer sindicatos, luchar o quedarse quietos o esconderse. Son los seres humanos los que lo deciden. Y entonces dice ella, dice, si las necesidades sociales una vez percibidas claramente lo que la comunidad quiere hacer o lo que la comunidad necesita, si al final eso se revelase totalmente fuera del alcance de la voluntad, de la capacidad de acción de los seres humanos, como está el movimiento de los astros, ¿no? Pues entonces no tiene ningún sentido hacer política ni hacer nada. Ahora bien, si llegamos a la conclusión de que la acción de los seres humanos tiene impacto en la historia o puede tener impacto en la historia y que, aunque sea probabilísticamente, merece la pena llevar adelante, pues entonces nos dice ella, en primer lugar, habría que definir como límite ideal, por lo menos, aunque sea no para alcanzarlo, pero así como objetivo, ¿no? Que plantearnos como límite ideal, pues en qué condiciones podríamos organizarnos socialmente que no hubiera opresión, aunque fuera como límite, ¿no? Merecería la pena hacer ese esfuerzo. Si está en manos de los seres humanos cambiar las reglas de juego de su comunidad, aunque sea un poquito, podríamos plantearnos como límite a qué debemos aspirar, a qué forma de organización deberíamos aspirar para eliminar esas fuentes de opresión. Y una vez hecho eso, deberíamos plantearnos por qué medios queremos llegar hasta ahí y qué medios están al alcance de los seres humanos reales y qué medios no lo están. Ahora nos dice ella, lamentablemente, claro, eso ahora está muy lejos, ¿no? La acción política, dice ella en 1935, dista mucho de ser una ciencia o un trabajo, ¿no? La acción política se parece más bien a un juego o a una especie de juego de magia, ¿no? Claro, cuando uno podría decir, che, Simón, te has pasado 3 pueblos, ¿sí? Mirad a Milei o mirad a Trump. Sí, sí. Sí, es decir, hay mucho médico brujo en el mundo haciendo política, ¿eh? Sí, y lo ha habido antes y lo seguirá habiendo. Ella lo que está diciendo es, si queremos, entre comillas, hacer la revolución, por más de que ella esa palabra la odia, ya sabéis, ¿no? Si queremos cambiar la comunidad, si queremos cambiar y queremos eliminar la opresión, tendremos que hacer un análisis materialista de las condiciones en las que estamos y de los recursos que tenemos, ¿no? Continúa. Reflexiones sobre las causas de la libertad. ¿Dónde estás? Es por desgracia para llegar a ello. Yo estoy en el mismo sitio que Mercedes. Sí, pero es que por lo que sea, es que estoy leyendo desde, que leo desde ahí.
Por desgracia, para llegar a ello no bastan reflexiones profundas, rigurosas, sometidas al más estricto control, a fin de evitar cualquier error. Son necesarios también estudios históricos, técnicos y científicos, de amplitud y precisión inaudita, y realizados desde un punto de vista completamente nuevo. Los acontecimientos, sin embargo, no esperan. El tiempo no se detendrá para darnos una tregua. La actualidad se nos impone con urgencia y nos amenaza con catástrofes que acarrearían, entre otras desgarradoras desdichas, la imposibilidad material de estudiar y escribir sin hacerlo al servicio de los opresores. Este párrafo es tremendo. Sí, Me gustaría que le prestarais atención. sí. Dice, deberíamos hacer un estudio casi científico, ¿no?, del problema si realmente quisiéramos poder cambiar la sociedad. Dice ella, pero lamentablemente los acontecimientos no esperan, ¿eh? Sí. Tenemos que hacer política, estamos abocados a hacer política, a cambiar nuestra sociedad sobre la marcha y con los medios y con la información que tenemos, ¿eh? Los acontecimientos, dice, no esperan. El tiempo no se detendrá para darnos una tregua. El tiempo no se va a detener para permitirnos estudiar las condiciones óptimas en las cuales podríamos cambiar la sociedad. No vamos a tener esa oportunidad. Y dice ella, el tiempo no se detendrá para darnos una tregua y la actualidad se nos impone con urgencia y nos amenaza con catástrofes que acarrearían, entre otras desgarradoras desdichas, escuchad, la imposibilidad material de estudiar y escribir sin hacerlo al servicio del opresor. Tremendo, tremendo párrafo. Es decir, es tan grave la situación en la que estamos que tenemos que pensar, tenemos que trabajar y encima además con el peligro de estar bailándole el agua a los opresores y sin ni siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Fijaos si lo plantea de una manera dura, cruda y fina, ¿no? El tema. Es decir, es que podemos creer que estamos haciendo el gran cambio social, estamos obligados además a hacerlo y todavía no tenemos medios para saber si encima además no le estamos haciendo el juego a los opresores. Fijaos si la responsabilidad es grave y es grande, ¿no? Termina el párrafo, Mercedes. Claro, no sé si es ¿qué hacer? ¿Es ahí, Jorge? Espérate un momento. De nada serviría dejarse Sí, ¿qué llevar. hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? De nada serviría dejarse llevar en la pelea por un impulso irreflexivo. A nada corresponde una idea más débil de los fines y de los medios que a lo que todavía se llama por costumbre acción revolucionaria. Esto es lo que ella critica de la acción revolucionaria, ¿no? Es decir, ella critica, entre comillas, ¿no?, esa impulsividad de que vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo, pero, chacho, si no tenemos claro para dónde vamos, probablemente vamos a meter la pata hasta el fondo, ¿no? Continúa. Respecto al reformismo, es eminentemente razonable el principio del mal menor que constituye su base, por desacreditado que esté a causa de los que hasta ahora han hecho uso de él. Al menos si solo ha servido de pretexto para capitular, no se ha debido a la cobardía de algunos jefes, sino a una ignorancia, desgraciadamente común a todos. Porque mientras no se ha definido lo peor y lo mejor en función de un ideal claro y concretamente concebido y se ha determinado, después el margen exacto de posibilidades no se sabe cuál es el mal menor y se está forzado a aceptar bajo este nombre todo lo que imponen efectivamente quienes tienen en sus manos la fuerza
ya que no importa qué mal real es menor que los males posibles que una acción no calculada amenaza siempre con ocasionar. Otro párrafo demoledor, ¿no? Sí. Dice el ímpetu revolucionario y reflexivo difícilmente nos va a llevar a buen puerto, dice, pero es que los reformistas es mucho más triste, porque normalmente de la mano de la supuesta prudencia del reformismo, lo que hay es la aceptación de las condiciones impuestas por los poderosos. Dice, no, ¿cómo es? Vamos a hacer la revolución tranquila. Vamos a cambiar el capitalismo poquito a poquito, porque no vaya que los capitalistas se asusten. ¿Sabes? Claro, esto que te diría el reformista bien pensante es lo que le encanta al IBEX 35, ¿no? Sí, claro, dice, hay que ser muy cuidadosos porque tanto ese ímpetu irreflexivo como caer en la asunción de ese reformismo, pues nos echa en manos de los opresores, ¿no? Continúa. Dice, en general los ciegos, situación en la que actualmente estamos, apenas tienen otra elección que la de capitular o lanzarse a la aventura. No puede haber, sin embargo, dispensa para determinar desde ahora la actitud a tomar respecto a la situación presente. Mientras se espera desmontar, si es posible, el mecanismo social, quizás esté permitido intentar esbozar los principios, siempre que se sepa, por supuesto, que un esbozo tal excluye todo tipo de afirmación categórica y apunta únicamente a someter algunas ideas a título de hipótesis al examen crítico de personas de buena fe. Aquí ella está haciendo una paráfrasis, o si se dice así, o por lo menos un plagio, le está haciendo a Descartes, ¿no? Está diciendo, bueno, mientras descubro cuáles son las leyes que Dios nos ha impuesto, habría dicho Descartes, vamos a establecer una moral provisional. Porque algo hay que hacer. Porque claro, mientras la ciencia y la filosofía ponen en pie el análisis riguroso de lo que tenemos por delante, mientras tanto hay que vivir, ¿no? Bien, pues si mientras tanto hay que vivir, vamos a asumir una moral provisional, diría Descartes, ¿no? Y ella está diciendo, dice, bueno, chacho, pues si no sé dónde estoy, no sé a dónde quiero ir, y todo esto además lo tengo que hacer sobre la marcha, sabiendo que de una manera o de otra puedo caer en manos de los opresores o mi pensamiento puede quedar limitado por los opresores, bueno, pues mientras tanto algo tengo que hacer. Bien, pues ese algo que hagamos, al menos vamos a hacerlo de forma que no sea categórica. ¿No? No seamos categóricos, vamos a asumir la provisionalidad de lo que estamos planteando y someter algunas ideas a título de hipótesis al examen crítico de las personas de buena fe. Es decir, hablando entre seres racionales, entre iguales, entre ciudadanos y con buena fe, sin mala intención, bueno, pues vamos a ver a qué principios más o menos provisionales podemos arribar que nos permitan orientar nuestro comportamiento político en el entorno en el que estamos, ¿vale? Que ya que vamos ciegos, por lo menos vayamos de la mano uno del otro, ¿no? Tratando de ayudarnos y de apoyarnos. Termina el párrafo, por favor. Dice, por otra parte, estamos lejos de carecer de guía en esta materia. Si el sistema de Marx, en sus grandes líneas, es una débil ayuda, otra cosa son los análisis a los que ha sido inducido por el estudio concreto del capitalismo. Análisis en los que, creyendo que se limitaba a caracterizar un régimen, más de una vez, sin duda, ha captado la naturaleza oculta de la opresión misma. Nos dice ella, a ver, no, aunque vayamos, aunque estemos totalmente desarmados, hombre, tenemos alguna referencia. En los análisis de Marx, dice ella, dice, no serán muy finos en todo, pero en una cuestión han atinado. Marx, creyendo que estaba analizando el capitalismo,
dio, dice ella, y creo yo estoy de acuerdo con ella en eso, ¿no? Dio con la clave del mecanismo de opresión en general, ¿no? Y por tanto, el análisis marciano puede ser bastante útil para captar la naturaleza de la opresión, la naturaleza del funcionamiento del poder, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí y dejaría el comienzo de este argumento para el siguiente miércoles, si os parece bien. Y ahora que me contéis qué os ha parecido estas pocas 3 o 4 páginas que hemos leído. De entrada, Jorge, bueno, suerte de toda esa introducción que has hecho, porque si no, a veces es difícil el entenderlo. De verdad que a mí me ha venido maravillosamente bien para centrarme y saber de qué íbamos a hablar. Ha sido útil entonces eso, Para mí personalmente, mucho, Jorge. De verdad, además lo sueles hacer siempre bien, pero en este caso ha sido además bastante secuencial y de verdad que ha estado muy bien. A mí me ha centrado, porque si no, no es fácil entender a veces a esta mujer, no es fácil. Sobre todo de repente meterte en ello, no porque sea difícil lo que dice, sino lo que hay detrás de cada una de estas cosas que dicen. Claro. Y luego lo que también pensaba es que muchas de nosotras seguro que tenemos experiencia. Yo trabajé durante muchos años en una cooperativa, entre otras cosas. Y claro, me ha hecho pensar, reflexionar y me evocaba muchas de las cosas que... Y además fue una cooperativa que en su momento fue de verdad. Es decir, sí, sí. Y claro, te das cuenta, sí, no sé, para reflexionarlo. Qué bueno, qué bueno. Carlos. Qué bueno, Mercedes. Me alegro, porque a veces tengo miedo de enrollarme. No, bueno, vamos, en este caso te lo digo desde mí, vamos. Estoy de acuerdo. Me alegro, me alegro. Más cositas, compañeras. ¿Qué os ha hecho sentir este texto? Otra vez lo mismo que hemos dicho otras veces, la actualidad, ¿no? Dices, pero estás en el 35, estás en el 2025, ¿no? Porque yo estabas leyendo y digo, intentando poner ejemplos actuales Sí. con el reformismo y claro, con lo que tú has añadido, yo creo que se llega, porque alguna vez también lo has comentado tú, claro, es decir, ahora un gobierno de coalición se forma parte, no se forma parte, y con compañeros, amigos de todo tipo que quieren hacer la revolución ya. Claro. Y dice, pues cada uno por su parte, pero no pertenezcamos a algo más grande, sino yo en la puridad mía de mi esencia, con ello llegaré a algún lado. Dice, no llegarás a ningún sitio, pero... Tal cual, tal cual. Sí. Y a lo mejor a lo que podemos llegar todos juntos, a lo mejor a lo que podemos llegar es solo a lo que podemos llegar todos juntos, ¿no? Y ese a lo que podemos llegar, pues seguramente no se va a parecer, o se va a parecer muy poco a lo que aspiraríamos a llegar cada uno de nosotros, ¿no? Sí, me iba a decir que aunque sea bailando la yenca, claro. adelante, para atrás, derecha, izquierda, que no Bueno, estemos parados, o sea. tal cual, tal cual. Bueno, compañeras, como siempre un privilegio estar con vosotras. Ya veis todo lo que nos trae Simón, inclusive no estando de acuerdo con ella, ¿no? Es un texto poderoso, ¿no? Buena semana, compañeras. Bueno, Pasadlo bien. Hasta mañana, buenas noches. Buenas Mañana, noches. Felices buenas Buenas noches. Pascuas. Adiós. Buenas Adiós. semanas.